Seguimos en esta segunda hora. Hoy inauguramos segunda hora. Eso no se lo habíamos comentado a los oyentes de Imago Urbis. Tenemos una hora más de programa gracias a la gentileza, a la generosidad de nuestra radio, nuestra querida radio Nueva Fuerza. Y estábamos escuchando de fondo, creo que lo seguimos escuchando de fondo, a este tema Tinari Wen, que tiene mucho que ver, nos sirve de introducción, de ambiente, a nuestra próxima sección, una sección que inauguramos la semana pasada, las ciudades y la filosofía. Como les decía, tiene que ver con recrear, introducirnos, conocer las ciudades donde han nacido, donde han vivido, donde han producido lo mejor de su obra, pensadores, filósofos de todos los tiempos. A cargo esta sección de nuestro amigo Roberto Magliano, ensayista, filósofo político, que está del otro lado de la línea y que lo presentamos porque hoy vamos a hablar de un filósofo muy especial que es Albert Camus. Bienvenido, Roberto, ¿cómo estás? Hola Gabriel, hola a todos los oyentes, un nuevo programa, un gusto estar otra vez con ustedes. Y hoy hablando sobre Albert Camus, nada más y nada menos. Así es. Lo tenemos de fondo una música que suena a desierto. Mira, justamente veníamos hablando del desierto en el otro bloque, pero un desierto americano, y ahora nos trasladamos a las proximidades de otro desierto, porque Albert Camus nació en Argelia. Nació en Argelia y estamos escuchando una banda de origen argelino, muy famosa, Tinari Wen, que es un exponente de lo que ya la deben llamar el world music, y nos parecía apropiado para ponernos en clima, porque esta particularidad de Albert Camus, de haber nacido en Argelia, el que sería luego filósofo, ensayista, bueno, después vamos a decir que tal vez no es tan particular de Camus, ¿no? Porque hay otros filósofos, otros pensadores franceses que tienen el mismo origen, pero Camus nació no precisamente en Argel, en la capital, sino en la actual ciudad de Dréan, en la antigua Mondovì, en Argelia, en 1913, y falleció en 1960 en Francia. Pero bueno, contanos algo acerca de Albert Camus, digamos, ¿por qué se lo reconoce como uno de los grandes filósofos existencialistas? Quizás a pesar del propio Albert Camus, ¿no? Esa condición de existencialista. ¿Por qué esa envergadura de Albert Camus y que le llevó, entre otras cosas, a haber ganado el Premio Nobel de Literatura en 1957? ¿Qué nos puedes decir acerca de la importancia que ha tenido Camus en la filosofía del siglo XX? Bueno, mirá, Albert Camus es, sin lugar a dudas, uno de los más grandes escritores de todos los tiempos. Y el segundo gran escritor, a mi entender, o a mi gusto, del siglo XX. Albert Camus realmente uno lo lee más allá de la complejidad, porque hoy estaba repasando El hombre rebelde, es un libro realmente complejo, pero la tremenda lucidez y la tremenda gran claridad y capacidad literaria que tiene Camus, a mi entender, no ha sido superada. Yo leí a Camus, en verdad yo no soy un estudioso de Camus, pero yo he leído dos obras de Camus que a mí me significaron mucho, digamos, me dejó muy marcado aún hoy. Las leí hace muchos años, cuando era estudiante de Derecho, hace muchos años. Y hay dos obras que me marcaron y creo que de alguna manera refleja un poco este tránsito de Camus de Argel, donde en el fondo vivió, es cierto que nació en Mondovì, de Argel a París, ¿no? Que es donde realmente el Camus que todos conocemos realmente se produce, ¿no? Estas dos obras que yo te estoy mencionando son El extranjero, que es una obra poderosa, realmente es una obra poderosa, y El hombre rebelde. Él ha escrito muchas obras también y muy importantes, pero estas dos obras que yo he leído, como te digo, hace mucho tiempo, realmente me han marcado. Tanto me marcaron que me siguen marcando hoy. Y las sigo leyendo hoy. Yo alguna vez quise, en aquellos años, década del 80, hacer un estudio más profundo del extranjero, hacer un estudio del extranjero.
que después obviamente no lo hice, no tomé ese tema, no retomé ese tema por otras cuestiones, pero son dos libros que han marcado un poco, han marcado mi vida, digamos, con la literatura, y un poco refleja, creo que los dos ámbitos de la problemática de Camus, un poco porque El extranjero muestra Argel, la ciudad de Argel, donde Camus se educó, donde Camus estudió, donde tuvo su primer amor, digamos, y donde Camus de alguna manera marca la primera impronta, digamos, de su propia vida, ¿no? Que está muy hecha, muy vinculada sobre todo a su formación, y está vinculada sobre todo a sus primeros trabajos en el periodismo, ¿no? Argel es una ciudad, digamos, muy particular. El mismo Camus es, digamos, un personaje particular, porque Camus es un francés nacido en Argelia, es decir, nacido en las colonias de ultramar de Francia, en la región francesa de Argelia. Es lo que los franceses llamaban un pinoir, es decir, un pie negro. Un pie negro es aquel que nace francés, de padres franceses, cuyos padres, digamos, se van de Francia y nacen o van a vivir a Argelia. En el caso de él nace en Argelia. Exacto. Esto marca mucho porque además hablaba perfectamente el español. Él tenía un padre que había muerto en la Primera Guerra Mundial y una madre que era analfabeta, que era de origen español, había nacido en las Islas Baleares. Así que hablaba perfectamente. La madre le enseñaba el catalán, el valenciano, digamos, de la zona sur de España, y le enseñaba el castellano. Así que esto fue, digamos, también marcó mucho, digamos, en la vida de Camus. Y Argel es una ciudad muy particular porque está allá en el norte del Mediterráneo y refleja, bueno, muchas cosas. Imaginémonos la ocupación francesa. La ocupación francesa se hace en 1830, en lo que se llama la zona del Magreb, ¿no? Todo el norte, lo que sería el bereber, es decir, el árabe bereber, todo el norte desértico de España, ¿no? Túnez, Marruecos, Argelia, ¿no? Y es una ciudad que está asignada fundamentalmente por esta contradicción, digamos, entre el europeo francés, o entre el europeo en general, y el mundo árabe, o también llamado, como lo llaman los franceses, el mundo indígena. Es decir, al árabe llamaban también árabes, musulmanes o indígenas, ¿no? Para demostrar esta diferencia. Para que tengamos una idea, digamos, Argel, en particular, que es su capital, tuvo, digamos, una zona muy particular que se llama Kasbah. El Kasbah, ¿no? La Kasbah, que digamos que es una zona en verdad vinculada con el gobierno municipal, por decirlo así, terminó siendo un poco, digamos, el refugio de la resistencia argelina contra los franceses, más el refugio, digamos, de gángster, de contrabandistas, y etcétera, etcétera. Es muy recordado aquella película de ese genio, de ese grande, que fue Jean Gabin, ¿no? Haciendo de Pepe Le Mocó, que figura justamente en la Kasbah. Lo persiguen de Francia y se va a refugiar a Argel, en la Kasbah. Así que esto marca, digamos, es un signo más importante, digamos, de lo que es una ciudad como Argel. Y un tema fundamental de Argel, que es una ciudad mediterránea. El sol, el mar, marca muchísimo. El personaje del extranjero, de Marceau, marca muchísimo. Y creo que también lo marca al propio Camus, y al mismo tiempo lo marca su enfermedad. Camus contrae la tuberculosis. Muy tempranamente, ¿no? Que no le permite, no lo dejan ingresar como un profesor por razones de salud, y tampoco puede ingresar al ejército por razones de salud, y esto lo marca de alguna manera. Yo te decía que hay, la influencia de Camus hay, obviamente es Nietzsche. Nietzsche tiene una influencia, uno va recorriendo todo esto, ¿no? Y la vez pasada hablamos de Nietzsche, hablamos de que Camus nos manda a Nietzsche,
Pero hay otro autor que es muy importantísimo, que pertenece a una generación anterior a él, que es, creo yo, el segundo gran novelista que tiene Francia, que es André Gide. André Gide, que es premio Nobel de literatura en 1947, que pertenece a una generación anterior, de la década del 20. André Gide, uno de los más grandes escritores que tuvo Francia, uno de los más grandes escritores novelistas que tuvo Francia, es de los primeros que en sus novelas habla sobre la homosexualidad, Corydon, ¿no? Y marca muchísimo la vida también de Albert Camus. Es decir, no es a menos, no es menos, digamos, un autor como André Gide, del poder literario de André Gide, que era mejor, digamos, como escritor, como escritor novelista, y Albert Camus, los dos premios Nobel de literatura. A mí me parece que Argel tiene, digamos, la impronta, es decir, Argel en Camus es sus primeros años, su formación, su infancia muy pobre, y cómo también el talento, realmente el talento poderoso de una persona como Camus logra, digamos, superar ese obstáculo que es justamente la pobreza. Sí. Hasta el punto que puede llegar a la universidad, es elogiado por los profesores, ¿no? Sí. Y me parece que lo más importante para identificar a Argel, ¿por qué la importancia de Argel? ¿Qué es Argel? ¿Qué es Argel y el salto a París? Porque en verdad, Camus, ¿qué hace? Camus es un periodista y obviamente comienza a escribir en diarios que son críticos del gobierno de la ocupación francesa. Tanto es así que en 1940 tiene que dejar Argel y se va a París. Bien. Que no le va mejor, es decir, le va mejor, pero su vida de combatiente, su vida de resistente y su vida de libertario en el mejor sentido del término, en el perfecto sentido del término, la sigue continuando en París como miembro de la resistencia francesa. Así que, Roberto, por eso tiene importancia estas dos ciudades. Este puente que hay entre Argel y París es muy importante, ¿no? En la vida, para mí es fundamental en la vida de Camus. Déjame hacer una nota al pie antes de avanzar un poco más en el Camus de parisino. Hay un dato, vos decías, bueno, el ambiente de pobreza, si bien Argelia, y Argelia en particular, su capital, es de las regiones de África aún hoy más desarrolladas, ¿no? La modernización que hizo, de la forma que lo haya hecho Francia, no importa eso ahora, no sería tema de discusión o a discutir ahora. Pero obviamente sí, la vida de Camus fue dura en su juventud. Y hay un dato interesante, porque como te decía al principio, hay algunos rasgos biográficos de Albert Camus que se repiten también en otros filósofos de la época, o al menos en un par más, ¿no? Siempre la pobreza intentó ser superada, aún hoy, ¿no? A través de alguna escalera que permitiera salir de esa situación de movilidad, alguna movilidad social ascendente, por ejemplo, a través del deporte. Hay algo que a veces no se reconoce, no se sabe plenamente de Camus, que fue un jugador de fútbol. Al menos 2 años estuvo registrado como jugador de fútbol del Racing Universitaire de Argel, el Racing de Argelia. Así es. Y fue arquero. Y hay una famosa frase arquero que del Racing, el Racing Universitario, Argelia, sí. el Racing Universitario de Argelia, ¿no? Y decía que todo lo que sabía de ética y de moral lo había aprendido dentro de una cancha de fútbol, ¿no? Y yo creo que era su condición también de un joven pobre, ¿no? Quizás en el fútbol una posibilidad de encontrar una profesión que lo alejara de esa pobreza. Pero también, por ejemplo, hay un dato curioso porque Jacques Derrida también es argelino, de origen, nació en Argelia. Es más cercano a la ciudad de Argel, todavía en lo que hoy sería el Gran Argel, y ya en realidad también fue jugador de fútbol, e incluso hasta pensó jugar profesionalmente y estuvo ahí a punto, creo que incluso llegó a firmar un contrato, ¿no? Curioso, dato curioso, ¿no? Y no solo Derrida, es cierto, había sido contratado o estuvo también jugando en un equipo de fútbol, sino también fue modelo.
Sí, Así que, digamos, ¿verdad? Tenía una estampa, en realidad conservaba una estampa realmente sí, sí, sí. muy, muy grande, digamos, ¿no? Tenía buen físico, digamos, tenía buena estampa, por decirlo Sí, así. sí, sí, Así que sí. eso también en su juventud explotó, digamos, también su fibra de modelo publicitario. Y de Argelia también provenían, bueno, en ese momento no era Argelia, era Numidia, ¿no? El reino de Numidia, en el norte de África, otro gran filósofo de la cristiandad, que es Agustín de Hipona, ¿no? Y también, Así es, San así es, Agustín, sí, 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 San Agustín. el San Agustín de Tagasté era una ciudad argelina, en Numidia en esa época no existía Argelia como tal. Y Luis Así Althusser, es, Althusser era también africano. era argelino, había nacido en Argelia, Luis Althusser. Y, y si queremos hacer historia, para poder entender justamente también la suerte de San Agustín, que es cierto, era africano, fue, digamos, el gran territorio de los vándalos. Exacto. Todo el norte de África, más allá de Cartago y etcétera, etcétera, fue el gran territorio de Cartago, perdón, de los vándalos, donde de ahí se lanzan después a Roma, ¿no? Exactamente. Los vándalos, pero toda esa zona es muy importante, lo llama el Rif, El RIF. lo que se llama el Magreb, Marruecos, Túnez, Argelia, el mundo bereber. Es muy importante, y pero muy importante también, y creo que, mirá que estamos a la liberación de Argelia, que fue en el año 64, si mal no recuerdo. Sí, 63, 64. Han pasado 64, han pasado muchos años, y sin embargo la relación entre, digamos, Europa y el norte de África nunca quedó zanjada. No. No quedó zanjada. Tenemos otro caso como es España, con Melilla y Ceuta, ¿no? No está zanjada. Los españoles dicen que Melilla y Ceuta es anterior al reino de Marruecos, entonces la cogían como propia. Así que la relación que ha tenido, y más con el agravante también, que de ahí salen las grandes corrientes migratorias hoy hacia Europa, ¿no? Por eso es una región que marca una impronta realmente muy, muy importante de exotismo, el exotismo, de ver los grandes lujos del rey de Marruecos, por ejemplo, de la zona. No hay que olvidar también la influencia de Libia, políticamente después. En fin, es una zona muy, muy particular, donde, bueno, un poco marca la diferencia entre el Sahara, es decir, digamos, el origen sahariano y el origen subsahariano, digamos, también, ¿no? Marca también esa diferencia. Y es muy importante, realmente muy, además el cine lo ha mostrado, lo ha ilustrado muy bien cómo ha sido justamente la resistencia argelina contra la ocupación francesa, que no fue para nada. Francia ocupa no solamente el norte de África, ocupa también Líbano, Palestina, Indochina, es decir, la relación con los franceses no ha sido tampoco tan feliz que digamos, ¿no? Roberto, te propongo algo. Yo sé que estás corto de tiempo hoy, pero de todos modos quería hacer una pequeña pausa musical relacionada obviamente con Camus, y la volvemos y después hacemos la parte, pero te cuento de qué se trata. Justamente hay una banda de Cure, ¿no? Que Albert Camus influyó mucho en Robert Smith, su líder, y Killing an Arab, asesinando un árabe, es un tema justamente del primer disco, del primer simple de The Cure, y Robert Smith dijo que la canción fue un intento poético de condensar sus impresiones sobre los momentos claves justamente del extranjero, ¿no? La canción habla de un árabe asesinado en la playa, algo similar a lo que sucede en la novela El extranjero de Camus, ¿no? Entonces quería proponerte, ¿la escuchamos? Y son 2 minutos y medio, y después a la vuelta te quedás en línea y seguimos con la segunda parte, ¿no? Con Camus, Albert Camus en Francia, en París. Killing an Arab, The Cure, influenciado por nuestro invitado hoy a esta recorrida por las ciudades y las filosofías de su obra, que es Albert Camus. Y está Rigoberto era el otro entrevistado, que está en México ahora, pero aquí más cerquita, en Buenos Aires, está Roberto Magliano, para en esta segunda parte de esta sección, las ciudades y la filosofía, bueno, adentrarnos un poco en el Camus de París, ¿no? ¿Qué pasó cuando él llegó a París? Su transitar por la bohemia parisina, los existencialistas. ¿Qué nos decís acerca de eso, Roberto? Bueno, como te había anticipado
les había anticipado a los oyentes que a mí, por razones, vamos a llamarle políticas, tiene que dejar Argel, y en 1940 va a París, donde prácticamente se radica hasta su muerte, digamos, ¿no? Es que acá en París, lo interesante que tiene, hay dos hechos fundamentales, a mi entender, o tres, si lo vinculamos con la obra que estaba mencionando. Acá escribe en el extranjero, 1942, en plena ocupación del ejército alemán. Brevemente, lo que quiero decir es la importancia de una ciudad como Argel, una ciudad mediterránea, que tiene que ver con la cultura al mismo tiempo mediterránea, tiene que ver con la situación de extranjero del propio personaje, Mersot, ¿no? Que se ve involucrado, se le muere la madre, no sabe bien si murió ese día o murió el día anterior, no registra ningún sentimiento, digamos, de dolor por la muerte de su madre, y se ve involucrado sin quererlo, se pone de novia con una compañera de trabajo. Es muy importante cómo muestra, magistralmente muestra, que Camus era además de ser, como era aficionado a los deportes, amante de los deportes, también le gustaba la natación. Y desarrolla en la obra, con una gran sensualidad y un gran erotismo, digamos, la manera en que él y su novia nadan en el mar. Esto es muy importante porque refleja realmente el instante de felicidad que tiene él, que tiene en este caso el personaje, que es un oscuro empleado de oficina, y que se ve involucrado en la muerte de un árabe que es hermano de una chica con la que anda un vecino de él. Es decir, todo digamos, es absurdo, ¿no? Como la filosofía que él desarrolla, todo es absurdo, ¿no? Y que se ve con un arma en la mano y que le dispara y lo mata, sin realmente tener absolutamente ninguna relación. Cuando va a juicio, le preguntan ¿y por qué lo mató? Y lo maté porque el sol me encandilaba los ojos. Es decir, no puede, es decir, está un poco sometido, digamos, a la necesidad natural, digamos, ¿no? Por eso la influencia del sol, la influencia del mar, es muy importante porque en este caso juegan en contra, y juegan para demostrar de alguna manera, en muchos casos, la imposibilidad de la voluntad y lo absurdo de determinadas escenas, ¿no? De determinadas escenas de la vida. Y en París, obviamente se mezcla con la bohemia, como dijiste bien, de París, bueno, con Sartre, con Simone de Beauvoir. Hay una famosa foto, que ustedes la pueden buscar por Google, por internet la van a encontrar, en el atelier de Picasso. Frecuenta a Picasso, frecuenta a Georges Batel, y en un costadito de la foto, ¿quién aparece? Un muy joven Jacques Lacan, que también frecuentaba todo este círculo de escritores, intelectuales. La rivalidad, hacían una rivalidad con Sartre, a ver quién escribía más novelas o más obras. Sartre había escrito más obras que él. Con Sartre tenía una relación conflictiva, ¿no? No eran de todo amigos. Es que la relación conflictiva justamente aparece por otro de los libros claves en la vida y la obra de Camus, que es El hombre rebelde. Y por otros libros en los cuales él es un gran crítico del stalinismo, es un gran crítico del marxismo y del comunismo. Y en última instancia también de la Revolución Francesa, porque la descripción que hace, la crítica que hace a los personajes de la Revolución Francesa en El hombre rebelde es extraordinario. Sí. Es un libro, El hombre rebelde es un libro extraordinario, es un libro que hay que leerlo en la vida varias veces, digamos, ¿no? Y El hombre rebelde es el otro aspecto, es decir, imaginemos una París ocupada, ¿no? Una París ocupada por el ejército alemán, una París ocupada por la Gestapo, una París ocupada por las divisiones más crueles de la SS, haciendo estragos. ¿Y qué hace él? ¿Qué puede hacer él en su destino? Obviamente vincularse con la resistencia. Así es. Entonces, esa lucha por la justicia, esa lucha por la libertad, esa cosa
que hay en Camus de un mundo absurdo y un mundo extraño, cómo soy un extraño a lo institucional, si se quiere, a lo dado, pero al mismo tiempo porque me resisto a ser atrapado en un mundo del cual me priva a mí de varias cosas, de la justicia, de la libertad, del amor verdadero. En la obra de él hay eso, y no es romántico, ¿eh? El No, romántico no tiene absolutamente nada. Por eso se lo vincula con la filosofía del absurdo, como Jean Cocteau también. Hay mucho de francés en todo eso, ¿no? Y mucho de Francia de la época, ¿no? Mucho de la posguerra, mucho Francia de la época. Sí, sí, sí. Sobre todo de lo absurdo de dice, la guerra y de las consecuencias sobre la población francesa, sobre la barbarie que cometieron claro, en buena parte de Francia los nacionalsocialistas. Vos imaginate, sí. Vos imaginate que él viene de una ciudad que está ocupada, es una ciudad. Él siendo francés, aunque un francés de colonia, digamos, de Ucrania de ultramar, está ocupada por un ejército, que es Francia ocupando Argelia, ¿no? Y va a Francia, y va a París, donde París está ocupada por los alemanes. Entonces te das cuenta que, digamos, este tránsito donde en última instancia nunca encuentra, digamos, el ámbito de la pura libertad, digamos, de una ciudad verdaderamente libre, ¿no? Sí, de una ciudad abierta, pero no de una ciudad libre, porque París se presenta, cuando los alemanes, el secreto alemán intima a París a que van a entrar en París, con muy buen criterio, el alcalde de París dice, Alemania se declara ciudad abierta, es decir, pueden entrar sin ningún tipo de resistencia. Claro. Toda la situación conflictiva cultural, toda la situación conflictiva de los alemanes, lo que pretendieron hacer con París, ¿no? Pero todo eso está, y por supuesto, él es periodista, él se dedica al periodismo y escribe un diario muy conocido, muy emblemático en la lucha, digamos, contra la resistencia, que es el diario Combat. Así que está todo eso, está la Bohemia de París, como dice la canción, está el mundo cultural de París, está la resistencia alemana y está justamente esta lucha y este deseo por la justicia contra la opresión, porque Camus es alguien que realmente lucha, quiere luchar, porque eso es un poco libertario. El verdadero libertario es el que quiere luchar realmente contra la opresión y dejar al individuo verdaderamente a un individuo libre, pero auténticamente libre, sí, ¿no? Sí. Auténticamente libre, realmente que pueda vivir de sus propias emociones y de sus propios deseos, ¿no? Auténticamente, ¿no? A él, eso es Camus. sí. Por eso el hombre... Sí. Sí. No, te decía... Sí, seguí, Roberto. No, te decía, El hombre rebelde lo escribe en 1951. Y El hombre rebelde, además es la historia, lo que va a describir fundamentalmente es, digamos, el crimen organizado, el crimen por lógica. Tanto es así como me impresionó justamente la obra de extranjero y el personaje Meursault, que en la primera página, Camus dice, hay dos clases de crímenes, dice. Está el crimen por pasión y el crimen por lógica. El crimen por lógica es lo que el Código Penal desarrolla, dice, pero es aquel que se hace con premeditación. Pero dice, pongamos el ejemplo de Heathcliff, pone el ejemplo de Heathcliff. Heathcliff, un personaje terrible, que todo lo que toca lo destruye, es el personaje, es el amor entre Katy y Heathcliff de Cumbres Borrascosas, Wuthering Heights. Y dice Heathcliff estaría dispuesto a matar a todo el mundo, con tal de obtener y quedarse con el amor de Katy. Pero el asesinato de él, dice, no es un asesinato, no es un crimen, es simplemente la muerte por obra de la emoción, por obra del amor. Siempre me dejó, eso me quedó siempre grabado, digamos, lo que fue capaz de hacer Heathcliff. Lo que pasa es que lamentablemente Heathcliff es un personaje muy doliente por su propia historia, que termina siendo un sirviente, casi un esclavo, digamos, dentro de la familia que lo recoge, y todo lo que toca lo destruye. Y tanto es así, como buena obra romántica, que se termina tirando de las cumbres borrascosas, ¿no? Así es. Así comienza, pero después habla del nihilismo en Nietzsche, vuelve a hablar sobre el nihilismo en Nietzsche. Habla de Sade,
habla de Lautréamont, y sobre todo la parte, a mi entender, más relevante cuando se refiere a los personajes de la Revolución Francesa. Saint-Just, por ejemplo, un personaje terrible. Bueno, por eso dice el hombre rebelde. ¿Quién es el hombre rebelde? El hombre rebelde es aquel que es capaz de decir no. Exacto. Pero no solamente como renuncia, no, eso que una vez hablábamos, no significa no, significa no, esto no es, esto es otra cosa. Del otro lado... Afirmamos otra cosa. Exactamente, es un no afirmativo, ¿no? Del otro lado de la frontera, justamente. Exactamente. Del otro lado de la frontera, en Alemania. Exactamente. Había un señor que murió muy longevo, Ernest Junger, que decía justamente el valor de decir no. Sí. ¿No? Del otro lado de la frontera, en Alemania, Ernst Junger. Quizás la figura intelectual en distintas dimensiones, no solamente en la filosofía, ¿no? y la figura como hombre de acción, quizás más importante de Alemania en el siglo XX, decía justamente lo mismo, o sea, la capacidad de decir no, pero no negarse caprichosamente, ¿no? Si decir no porque es una forma de afirmarse en el mundo, ¿no? Frente a las injusticias, las tonterías, claro, la idiotez, exacto, lo malsano, claro, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Es la afirmación contra algo estúpido del mundo, o algo banal del mundo, o algo sin sentido del mundo, que aceptando igualmente el sinsentido, uno dice no, no. Claro. No, esto no, esta estupidez que me rodea, no. Esa es la verdadera rebeldía, por eso justamente los personajes, por eso la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa en el fondo es, digamos, nada de lo que la Revolución Francesa prometía realmente cumplió, menos los personajes que realmente tenía, que eran deplorables. Pero ojo que los personajes de la Revolución Francesa siguen existiendo, ¿no? Esos personajes siguen existiendo, como los colaboracionistas franceses, los alemanes durante la ocupación francesa, durante la ocupación alemana. Sí. Así que siguen estando esos tipos siguen estando. ¿Sí? Son arquetipos. La impronta, por eso este puente entre Argel y París es fundamental en la vida de Camus, que aquí construye su obra principal. Pero también recordemos que estuvo en Nueva York, donde creo que ahí conoce a Victorio Campos, Nueva York. Exacto. Estuvo en Río de Janeiro. Estuvo en Buenos Aires. Estuvo en Buenos Aires. Y estuvo en San Isidro. Exactamente. Y estuvo a punto de ir a Mar del Plata. Exactamente. Así que, pero como el mundo tiene algo justamente de malentendido y de absurdo, venía a estrenar justamente nada más y nada menos que El Malentendido. Una obra terrible. Que las autoridades de entonces creo que fue en el año 1949. En el 49, no es cualquier año. No es cualquier año. Bueno, la censura le dijo no. Exacto. Conclusión, él venía a dar unas charlas. Las charlas no las dio. Así como se vino, se fue. Así que hasta la visita en Buenos Aires tiene mucho de la vida de Camus y tiene mucho de la filosofía. El propio Camus Roberto, a lo que no le decía, a lo que no le podía decir no, Camus era las mujeres, porque fue un gran amante, tuvo sus mujeres, su esposo y demás. Entre esas amantes, bueno, estuvo, yo creo que la visita, vos hablaste de San Isidro, en realidad en San Isidro estuvo en la casa de Victorio Campo, en la residencia de Victorio Campo, porque lo invitó, Camus lo invitó, fue invitado por ella a la Argentina, estuvo un par de días en Buenos Aires, en agosto del 49, venía, como vos decías, a dar una conferencia sobre la libertad de expresión, y bueno, eso fue mal interpretado por el gobierno y lo censuraron. Y yo creo que alguna aventura amorosa ha tenido también con Victorio Campo, que no perdía ocasión, ¿no? De pasar a faenar a cuanto hombre que le interesara, ¿no? Y además Camus era un hombre
de armas llevar con las mujeres, ¿no? Era un tipo tuvo su seductor. gran amorío fue con la actriz española María Casares. Exactamente. Que fue el más notorio y el más escandaloso, que significó el divorcio, bueno, significó todo. Sí, ¿no? sí. Y después, el premio Nobel, él recibe el premio Nobel muy joven, a los 44 años, realmente muy joven. Sí. También está la ciudad del Nobel, que de alguna manera también representa, digamos, otra de las grandes ciudades que, aunque sea de paso, también está en la vida de Camus. Y esto fue en el año 57. Lamentablemente, después, lo que es justamente cómo la vida y la literatura, la vida, la ciudad y la literatura se conjugan, ¿no? Esto es realmente para pensar más a fondo. Él se va de vacaciones a una ciudad de la localidad de Borgoña, si mal no recuerdo, se van a unos días de vacaciones. Él decide regresar con la familia, se va primero, él decide regresar en auto con Michel Gallimard, que era obviamente su gran editor. Él comienza siendo lector de la editorial Gallimard, cuando va a París. Cuando llega, después del 40, llega a París, comienza su trabajo como lector de Gallimard, y lamentablemente en un accidente muerde, no sé si un árbol, una rama, o bueno, y el auto en que iban se estrella, da un vuelco, y bueno, mueren los dos, el conductor y él que estaba al lado, mueren. Así que muere a los 47 años. Imagínate lo absurdo, es decir, toda esta lucha por encontrar un sentido en un mundo tan absurdo, hasta morir en forma también tan absurda, ¿no? Exactamente. Pero más allá de eso, Camus es Camus. Tanto es así que hay dos, tanto es así que en el año, hablando de Buenos Aires, ahí estuve rastreando, en el año, no hace mucho, en 2019, la Biblioteca Nacional hizo una muestra sobre Camus, que la tituló magistralmente, Albert Camus la tituló Albert Camus, un extranjero en Buenos Aires. Un título excelente. Así que hasta Buenos Aires, obviamente, Buenos Aires conoce mucho a Camus. Acá en Argentina se conoce mucho a Camus. Sí. Se leía mucho en su época. Y hay estudiosos muy importantes de la obra de Camus. Exacto. Es un escritor realmente extraordinario. Para mí, como te decía, uno de los 2 o 3 escritores más importantes, junto con André Gide y algún otro más, de los más grandes escritores del siglo XX. Y sí tiene biógrafos. Hay biógrafos muy importantes, como creo que es Olivier Todd, que tiene 2 biógrafos y tiene 2 biografías hechas, una por uno de los más importantes periodistas de Francia, que es Olivier Todd, que no solamente hace la biografía de Camus, sino la biografía de otro grande, que fue André Malraux. Así que otro grande. Así que, bueno, este es un poco Camus, digamos, ¿no? La lucha por la libertad contra la injusticia, el mundo absurdo, pero no obstante hay que afirmarlo, y cuando hay que decir no, hay que decir no. Eso es realmente el hombre rebelde. Así que, bueno, eso es un poco la importancia de un autor como Camus. No solamente se enfrenta con Sartre en su discusión contra el bolchevismo, en verdad su crítica contra el nazismo, que para mí es irrelevante, a mí no es importante. Sartre le gustaba meterse en discusiones. Otra discusión que tiene es con Levi-Strauss. Con Levi-Strauss. Tuvo otra discusión con Levi-Strauss. Absurdas, las 2 discusiones fueron realmente absurdas, ¿no? Pero también tuvo una discusión, unas pequeñas palabras con Cioran, otro grande, un rumano, el rumano, que va a Francia y escribe en francés, ¿no? Que le dice, bueno, no, pero vos tenés que ser un escritor, digamos, cumplir con las reglas, tenés que, cuando te ofrecen el premio Nobel, tenés que ir por el reconocimiento. Y Cioran le dice, ¿por qué no te vas al carajo? Le dice. Una respuesta muy Cioran, ¿no? Vos, claro, porque en el fondo Camus, digamos, tenía estas cosas también, digamos, también era un tipo que de alguna manera gustaba del halago, por decirlo así,
de más de un premio Nobel. Entonces dice, no, pero mirá que vos podés ganar, o pero mirá que tenés que ser así, así, así. Y dice, ¿por qué no te vas al quedar de Julio César? Diciendo, yo voy a escribir y voy a hacer como considero que tengo que ser. Porque eso también es parte de toda esta discusión. Es parte también de toda esta discusión y todo este debate y toda esta fuerza existencial que personas como Camus, personas como Cioran, personas como Sartre, personas como Simone de Beauvoir, como Georges Bataille, bueno, y muchos otros, realmente, bueno, son los que construyen o han construido de alguna manera el verdadero espíritu cultural y el verdadero espíritu de la filosofía, ¿no? En el caso, y eso que no es un filósofo, Sartre es mucho más filósofo que él, es decir, es más sistemático, pero en él hay una impronta filosófica fundamental, que me parece que no ha sido estudiada suficientemente. Bien, yo no la he estudiado, yo no la he profundizado, pero se merecería un estudio filosófico, habría que rastrearlo más profundo, ¿no? Es en el caso de... Para ir cerrando, Robert, yo sé que tenés unos temas de tiempo, me pediste terminar un poco antes hoy, pero te quería dos referencias. Una, sobre lo que fue dramáticamente el final de su vida, muy joven, pero en esos años estaba haciendo una búsqueda, luchando contra su propio absurdo, su propio sinsentido en la vida, ¿no? Camus incluso se hizo muy amigo de un pastor metodista que escribió un libro muy interesante, en alguna época se encontraba por acá en las librerías de viejos en Argentina, se llama El existencialismo hastiado, de Howard Newman, que se hizo muy amigo de Camus, a pesar de ser bueno, él obviamente un pastor metodista, un creyente, y Camus un agnóstico, ¿no? Pero decía Newman que Camus estaba a la búsqueda de algún sentido, no quizás en un sentido religioso, confesional, pero de trascendencia, ¿no? Y en esa búsqueda lo sorprendió la muerte en ese accidente de tráfico, de automovilístico que vos nombraste. Y otra cosa que me queda dando vueltas por la cabeza, lo de la conferencia o la muestra que se hizo aquí en Buenos Aires de Albert Camus en 2019, ¿no? Me decías en el 2019. En 2019. Un extranjero en Buenos Aires. Un extranjero, un título excelente. Sí, incluso hasta podríamos pensar que casi todos los extranjeros, todos los porteños son en algún modo un extranjero en Buenos Aires, ¿no? Así que creo que es un doble... de Buenos Aires también. Es un doble homenaje, ¿no? Ya hablaremos de Buenos Aires. Exactamente. Bueno, y te quiero despedir, vamos a cerrar esta sección de hoy de las ciudades y la filosofía, este micro dentro del programa Imago Urbis, hablábamos de las amantes. Él tenía fascinación por las mujeres, lo bien que hacía Camus. Y una de sus amantes fue una gran cantante francesa de la época, que fue reconocida como la musa de los existencialistas, que era actriz en un comienzo de su carrera, pero después, influenciada por Sartre y por Simone de Beauvoir, se dedicó al canto, era intérprete. Comenzó cantando algunos temas del propio Sartre, algunos poemas musicalizados. Me refiero a Juliette Gréco, que además de ser amante de Albert Camus, fue amante de un joven Miles Davis en sus años parisinos. Y bueno, te quiero regalar este tema para irnos, para cerrar esta sección. ¿Cómo no? Vamos a escuchar entonces Juliette Gréco haciendo Sobre el cielo de París. Un tema que seguramente, bueno, me lo imagino también, ¿no? A Camus en relación al cielo de París, recorriendo, cigarro en la boca, solapa del abrigo elevado, arriba, ¿no? Con esa famosa foto, mirando con cierta picardía a una cámara. Así es. Sí. Bueno, te mando un abrazo, Roberto, muchas gracias, y nosotros nos vamos a ir escuchando a Juliette Gréco. Te mando un abrazo. Muchas gracias por la invitación, gracias a todos los oyentes, y bueno, será, como la vez pasada dijimos, hasta la próxima ciudad y hasta el próximo viaje. Así es. Gracias.